Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково. А потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Siempre he soñado con una casa especial. No me gusta el ruido de la ciudad. Quiero un lugar tranquilo y bonito. Un día, vi un anuncio en línea, Casa de Campo, un paraíso. Mi corazón latió más rápido. Decidí visitar la casa el sábado siguiente. El viaje fue un poco largo. Conduje por carreteras pequeñas, entre campos verdes. El aire era fresco y puro. Finalmente, llegué a un camino de tierra. La casa apareció a lo lejos. Era una casa antigua de piedra con techo rojo. Tenía ventana grande y un jardín enorme. Flores de muchos colores decoraban la entrada. Pensé, qué hermosa. La puerta principal estaba abierta. Entré con una sonrisa. Por dentro, la casa era acogedora. Había una chimenea en el salón. La cocina era grande y luminosa. Subí la escalera. Los dormitorios tenían vistas al campo. Todo parecía perfecto para mí. Salí al jardín trasero. Era un laberinto de árboles y arbustos. Escuché un sonido extraño cerca de los rosales. Era un maíz muy ruidoso. Me acerqué con curiosidad. De repente, una cabra apareció. Era una cabra blanca con cuernos grandes. Estaba comiendo mi flor favorita. Le dije, «Oh, no haga eso». La cabra me miró con ojos traviesos. Luego, corrió hacia la puerta de la cocina. Entró en la casa. La seguí gritando, «No, no». La cabra saltó sobre la mesa del salón. Tiró un jarrón con flor fresca. El agua se derramó por toda parte. Intenté atraparla, pero era muy rápida. Se metió debajo de una cama. Con mucho esfuerzo, la saqué. La LLVE accent aigu de vuelta al jardín. Cerré bien la puerta esta vez. Respiré profundamente. La casa no era tan tranquila como pensé. Tenía un huésped inesperado. Me reí a carcajada. Esta casa era una verdadera aventura. Quizás esta era mi casa de ensueño, con sorpresas. Siempre he soñado con una casa especial. Я завжди мріяв про особливий дім. No me gusta el ruido de la ciudad. Мені не подобається шум міста. Quiero un lugar tranquilo y bonito. Я хочу тихе і красиве місце. Un día, vi un anuncio en línea, Casa de Campo, un paraíso. Одного дня я побачив онлайн-оголошення «Сільський будинок, рай». Mi corazón latió más rápido. Моє серце забилося швидше. Decidí visitar la casa el sábado siguiente. Я вирішив відвідати будинок наступної суботи. El viaje fut un poco largo. Подорож була трохи довгою. Conduje por carreteras pequeñas, entre campos verdes. Я їхав по маленьких дорогах, серед зелених полів. El air era fresco y puro. Повітря було свіжим і чистим. Finalement, llegué à un camino de tierra. Нарешті, я приїхав на ґрунтову дорогу. La casa apareció a lo lejos. Будинок з'явився здалеку. Era una casa antigua de piedra con techo rojo. Це був старий кам'яний будинок з червоним дахом. Tenía ventana grande y un jardín énorme.
Він мав великі вікна та величезний сад. Flor de muchos color decoraban la entrada. Квіти багатьох кольорів прикрашали вхід. Pensez, que hermosa. Я подумав, яка красива. La puerta principal estaba abierta. Головні двері були відчинені. Entré con una sonrisa. Я зайшов з посмішкою. Por dentro, la casa era acogedora. Всередині будинок був затишним. Había una chimenea en el salon. У вітальні був камін. La cocina era grande y luminosa. Кухня була велика і світла. Subí la escalera. Я піднявся сходами. Los dormitorios tenían vistas al campo. Спальні мали вид на поле. Todo parecía perfecto para mí. Все здавалося ідеальним для мене. Salí al jardín trasero. Я вийшов у задній сад. Era un laberinto de árboles y arbustos. Це був лабіринт з дерев і кущів. Escuché un sonido extraño cerca de los rosales. Я почув дивний звук біля троянд. Era un mei muy ruidoso. Це було дуже гучне меє. Me acerqué con curiosidad. Я підійшов з цікавістю. De repente, una cabra apareció. Раптом з'явилася коза. Era una cabra blanca con cuernos grandes. Це була біла коза з великими рогами. Estaba comiendo mi flor favorita. Вона їла мої улюблені квіти. Le dis-je, ouah, no haga eso. Я сказав їй, гей, не роби цього. La cabra me miró con ojos traviesos. Коза подивилася на мене пустотливими очима. Luego, corrió hacia la puerta de la cocina. Потім вона побігла до кухонних дверей. Entró en la casa. Вона зайшла в будинок. La seguí gritando, no, no. Я пішов за нею, кричачи, ні, ні. La cabra saltó sobre la mesa del salon. Коза застрибнула на стіл у вітальні. Tiró un jarron con fleurs frescas. Вона скинула вазу зі свіжими квітами. El agua se derramó por toda parte. Вода розлилася всюди. Intenté atraparla, pero era muy rápida. Я спробував її спіймати, але вона була дуже швидкою. Se metió debajo de una cama. Вона залізла під ліжко. Con mucho esfuerzo, la saqué. З великими зусиллями я її витягнув. La LLEVE accent aigu de vuelta al jardín. Я відвів її назад у сад. Serrez bien la puerta esta vez. Цього разу я добре зачинив двері. Respirez profundamente. Я глибоко вдихнув. La casa no era tan tranquila como pensé. Будинок був не таким тихим, як я думав. Tenía un huésped inesperado. Він мав несподіваного гостя. Me reí a carcajada. Я розсміявся вголос. Esta casa era una verdadera aventura. Цей будинок був справжньою пригодою. Quizás esta era mi casa de... Можливо, це був мій дім мрії зі... Siempre he soñado con una casa especial. No me gusta el ruido de la ciudad. Quiero un lugar tranquilo y bonito. Un día, vi un anuncio en línea, casa de campo, un paraíso. Mi corazón latió más rápido. Decidí visitar la casa el sábado siguiente. El viaje fue un poco largo. Conduje por carreteras pequeñas, entre campos verdes. El aire era fresco y puro. Finalmente, llegué a un camino de tierra. La casa apareció a lo lejos. Era una casa antigua de piedra con techo rojo. Tenía ventana grande y un jardín enorme. Flores de muchos colores decoraban la entrada. Pensé, qué hermosa. La puerta principal estaba abierta. Entré con una sonrisa.
por dentro, la casa era acogedora. Había una chimenea en el salón. La cocina era grande y luminosa. Subí la escalera. Los dormitorios tenían vistas al campo. Todo parecía perfecto para mí. Salí al jardín trasero. Era un laberinto de árboles y arbustos. Escuché un sonido extraño cerca de los rosales. Era un maíz muy ruidoso. Me acerqué con curiosidad. De repente, una cabra apareció. Era una cabra blanca con cuernos grandes. Estaba comiendo mi flor favorita. Le dije, no haga eso. La cabra me miró con ojos traviesos. Luego, corrió hacia la puerta de la cocina. Entró en la casa. La seguí gritando, no, no. La cabra saltó sobre la mesa del salón. Tiró un jarrón con flor fresca. El agua se derramó por toda parte. Intenté atraparla, pero era muy rápida. Se metió debajo de una cama. Con mucho esfuerzo, la saqué. La LLVE accent aigu de vuelta al jardín. Cerré bien la puerta esta vez. Respiré profundamente. La casa no era tan tranquila como pensé. Tenía un huésped inesperado. Me reí a carcajada. Esta casa era una verdadera aventura. Quizás esta era mi casa de ensueño, con sorpresas. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.